Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 10, en la página 80 del Nuevo Testamento. Y vamos a dar lectura desde el versículo 25 en adelante. Les voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a leer del 25 al 37 de manera alternada. Dice Lucas 10, 25. He aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y él, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: ¿Quién has respondido? Haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole y se fueron, dejándole medio mal. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo: Cuídame, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hasta acá la lectura, pueden tomar asiento. Y como venimos estudiando en la escuela dominical acerca de las parábolas narradas por el Señor Jesús en los evangelios, acá tenemos la parábola conocida por muchos como la parábola de el buen samaritano. Y esta parábola en los libretos, nosotros ahora estamos procediendo de una manera un poco alternada entre los instructores, pero cuando el misionero Marino escribió estos libretos, hace más de 50 años ya, venía de hablar de la parábola del hijo pródigo, que ya la dio el pastor Daniel en este lugar. ¿Cómo? El hijo pródigo la dio Enrique, sí. El sembrador dio Daniel, ahí está. Y lo que decía el misionero en esta oportunidad, haciendo la introducción del estudio, es que siempre las parábolas tienen un tema central o un eje central o una explicación central. Eso es lo que tenemos que tratar de encontrar cada vez que estudiamos una parábola. En cuanto a la parábola del hijo pródigo, el eje central o el tema central es la vida nueva que ofrece Dios a los pecadores. Eso es lo que obtuvo este muchacho que había malgastado todo y desperdiciado todo, y que en boca de su padre muerto era y ha revivido. Entonces la explicación central de la parábola del hijo pródigo es la vida nueva que ofrece Dios. Si nosotros tomamos esa parábola como inicio, esta, dice el misionero, es una parábola donde tenemos que aprender
o tratar de poner en práctica aquel amor o aquella vida que Dios nos ha dado. Entonces, la vida nueva que nos da Dios ahora tiene que verse manifestada en obras prácticas. Y el tema central, por lo tanto, de esta parábola es el amor verdadero. Inmediatamente esa frase nos hace pensar que si hay un amor verdadero, ¿qué hay por oposición? Un amor falso. ¿Puede haber amor falso? Lo vemos a diario. En muchos aspectos de la vida cotidiana se puede hablar, se puede ver, se puede percibir falso amor. Al punto tal que el apóstol Pablo exhortaba en Romanos, capítulo 12, en la página 181, en el versículo 9, ¿quién puede leerlo? El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Ahí tenemos la aseveración de lo que acabamos de mencionar. El amor puede ser con fingimiento. De hecho, el amor cuando no es de Dios, a pesar de que puede ser genuino en cuanto al corazón humano, es un amor que no sirve, que no llega a nada. El verdadero amor, y lo vamos a ver desarrollado a lo largo de distintos textos, es el amor que viene de Dios. Y ese amor que viene de Dios es el que Dios ahora desea que nosotros no solo lo vivamos, sino que también lo compartamos. Ese amor que viene de Dios, ahí en Romanos también, nos dice el apóstol, en Romanos 5:5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y la esperanza amada no es, porque el amor de Dios estará derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que lo es dado. Está. Es una afirmación, no es dice estará. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Esa es una afirmación que da la palabra de Dios para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando nos es dado el Espíritu Santo, en el momento en que creímos y fuimos sellados con Él, también nos está dado o nos es derramado el amor de Dios. Ese amor de Dios que es genuino, que es puro, que podríamos decir que es inalcanzable, ¿cómo? Eterno, pero que también ha sido demostrado, ha sido conocido, así como Pablo dice que se manifestó el amor de Dios, ahí en Tito creo que dice, ¿cómo es que dice? ¿Se manifestó? La gracia de Dios se manifestó. Y el texto por excelencia que nos habla del amor de Dios, creo que todos lo saben y me lo pueden decir, ¿cuál es? San Juan, vamos a leerlo para aquellos que todavía no lo conocen, capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo está encerrado todo el secreto del amor de Dios y cómo Dios lo manifestó a los hombres pecadores. Ya no hay una persona que se ha de perder y se ha de ir al infierno por sus pecados, sino por rechazar este mensaje de salvación que está en este texto. Dios amó de tal manera al mundo que entregó, que ofreció a su Hijo Jesús para que su Hijo Jesús muera en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Y para los que creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. En el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si vamos vuelta a la página, en el versículo 36,
Juan el Bautista vuelve a decir lo mismo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, lo que la parábola del buen samaritano trata de enseñarnos es acerca del amor de Dios que está derramado en nuestros corazones y que ahora tiene que verse manifestado en obras. La fe que Dios nos dio nos hizo creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. El que cree no es condenado, el que no cree ya es condenado. Ahora la palabra de Dios se nos abre a aquellos que somos hijos de Él, a aquellos que hemos creído, con un montón de enseñanzas nuevas. Antes estaban ocultas, estaban sesgadas, estaban en tinieblas para aquellos que no somos hijos de Dios o que no éramos hijos de Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, Dios nos quiere revelar no solo una nueva vida, sino cómo vivir esa nueva vida. Y la vida que Dios pretende que nosotros vivamos es una vida de oración, es una vida de lectura de la palabra de Dios. Hay oportunidades en las que hemos estudiado estas cosas. Por ejemplo, la semana pasada, hablando del juez injusto, ¿cuál era el eje central de esa parábola? El Señor lo dice antes de darla. Es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Quién puede orar siempre sin desmayar? Un hijo de Dios. Una persona del mundo, una persona que no tiene a Dios, va a orar y no va a ser escuchada, porque no está haciendo la oración que realmente Dios quiere escuchar. Lo vimos con Emma el martes en la reunión de oración. Ahora bien, después de esas cosas que podríamos decir que son experiencias personales, experiencias individuales entre el Hijo de Dios y Dios mismo, la oración, la lectura de la palabra, la comunión, Dios también nos habla de cómo esa fe que nosotros decimos tener tiene que verse reflejada en obras prácticas. Y si hay alguien que se encarga de eso, es el apóstol Santiago. Vamos a ver, Santiago casi al final de la Biblia. Santiago o Jacobo, que fue hermano en sangre del Señor Jesús, y que nos dice en el capítulo 2, el versículo 14 al 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento dignadamente, y alguno de vosotros les dice, id en paz, alentados y atados, pero no les lleves las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Es todo un tema del cual podemos hablar y experimentar y dar muchas doctrinas al respecto. Los que tenemos más tiempo en la iglesia hemos escuchado acerca de este pasaje, que es eminentemente práctico. Se dice que Santiago, lo leí hace poco en uno de los diccionarios bíblicos, es el evangelio práctico. Se puede definir así la carta a Santiago. Tenemos la fe en el Señor Jesucristo, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, tenemos la sana doctrina, ahora hay que ponerla en práctica. ¿Cómo se pone en práctica? De esta manera. Podemos ser las personas con más fe en el mundo, pero si no estamos en sintonía con la realidad que nos propone el Señor, dice acá que no aprovecha de nada. Y en esta oportunidad, si volvemos a Lucas,
vamos a ver, como separó siempre el misionero que hizo estos estudios, cómo se debe estudiar una parábola. Primero hay que buscar dentro de la parábola la ocasión en la cual el Señor dio esa parábola. ¿Qué pasó para que el Señor mencione esa parábola? Casi siempre está registrado el momento antes de que el Señor empiece a contar esa parábola. Esa es la ocasión. Luego viene la narración en sí de la parábola. Y por último, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar las aplicaciones prácticas de la misma. La ocasión está dada en el versículo 25 de Lucas 10. ¿Cómo dice? ¿Quién lo puede leer? Y he aquí un doctor del rey se levantó, sentándolo diciendo: Maestro, haciendo mis cosas, concederé la vida eterna. Acá había uno de estos hombres del tiempo del Señor Jesús, doctores de la ley, dice. ¿Qué eran los doctores de la ley? ¿Qué era un doctor de la ley? ¿Una persona que operaba, que curaba personas? Un doctor es una persona que conoce, que estudia y que sabe. Nosotros ahora conocemos a los doctores en leyes, por ejemplo. Que también vale aclarar, no todos los abogados son doctores en leyes, a pesar de que se hacen llamar doctores. Para ser un doctor en leyes, después de ser abogado, tenés que hacer el doctorado. Yo conozco, por ejemplo, doctores en historia. Hay hasta doctores en ingeniería, quiere decir que se especializan, después de terminada la carrera, en un tema puntual y reciben, propiamente dicho, el doctorado. Estas personas eran reconocidas en Israel como doctores de la ley porque pasaban toda su vida desde que tenían 12 años en adelante, estudiando la ley, estudiando los profetas, estudiando los salmos, y eran personas que conocían de punta a punta, de ida y de vuelta, la palabra de Dios. Lo cierto es que eso no implicaba, y esto lo tenemos que decir, no hay que dar por sentado que porque una persona sepa la palabra de Dios, quiera decir que tenga experimentado en su vida el texto que hemos leído, Romanos 5:5, que el amor de Dios está derramado en su corazón. Porque muchas veces la palabra de Dios está en la mente, pero no está en el corazón. El Señor le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que cuando realmente el pueblo de Israel se convierta al Señor Jesús, iba a escribir sus leyes en las tablas de su corazón y les iba a dar un corazón nuevo, de carne y no un corazón duro de piedra. Estas personas, muchas de estas personas, no vamos a decir todas, eran conocedores de manera intelectual de la palabra de Dios, pero les faltaba conocer al Dios, o mejor dicho, conocer al verbo de las Escrituras. Pablo decía que no habían mezclado fe. Con todo ese conocimiento que tenían, les faltó el ingrediente fundamental, que es el de la fe. Y acá nos dice bien la palabra de Dios, que este hombre se levanta, como se habían levantado ya muchos, a preguntarle. Una forma que tenían los judíos de desarrollar esa sabiduría que tenían y también de exhibirla y demostrar que realmente sabían, era haciendo preguntas. Preguntas que quizás las otras personas no podían responder. Entonces, de esa forma ellos dejaban en evidencia lo mucho que sabían de la palabra de Dios, lo mucho que entendían, según ellos, las cosas de Dios, y preguntaban todo el tiempo. Era una forma de aprender, pero también de enseñar. Las preguntas, que también el Señor Jesús la usaba, ¿no? Él decía, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y otras tantas veces que el Señor preguntaba, le preguntaba a sus discípulos, ¿vosotros quién decís que soy? Para que ellos reflexionaran y pudieran llegar también a una conclusión espiritual. Acá Lucas no deja lugar a dudas y dice que este hombre se levantó y ¿qué hizo? ¿Qué quería hacer? Tentándole y diciendo. Vemos cómo detrás de este hombre había otra
otro ser que siempre quiso que el Señor Jesús durante su ministerio tropezara y pecara y no llegara a cumplir la obra para la cual estaba predestinado y estaba elegido. ¿Quién estaba detrás de este hombre en este momento? El tentador. ¿Y quién es el tentador? El diablo. El diablo usa personas, usa instrumentos de maldad para sus propósitos. Son personas que no tienen a Dios en su corazón y que muchas veces van a ser de instrumentos para que el diablo pueda así obrar. En alguna oportunidad incluso usó a uno de los discípulos del Señor. ¿Se acuerdan a quién? A Pedro. ¿Y qué le tuvo que decir el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no conoces las cosas que son de Dios, sino las de los hombres. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque el misionero dice, hay diccionarios o comentadores bíblicos que justifican esta pregunta del doctor de la ley diciendo, bueno, pero la intención de este hombre era buena, quería aprender cómo poseer la vida eterna. Y acá Lucas, el Espíritu Santo a través de Lucas lo deja bien claro, que fue tentándole, buscando la ocasión para que el Señor tropiece. Y esta no era la primera vez. Hubo otras veces en las cuales le preguntaron al Señor, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Se ve que era una pregunta que a muchos genuinamente les hacía temblar el corazón. Porque cuando una persona no sabe qué hacer para ser salva, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? Tiene inquietudes, tiene temor y en definitiva, ¿qué no tiene? La salvación, la paz que da la salvación. Entonces, ese es el Espíritu Santo obrando en esa alma, no dándole esa paz que necesita o mostrándole que no la tiene porque no tiene la salvación. Entonces el alma inquieta busca, el alma genuina, el alma sincera busca. Cuando nosotros vemos personas que se sientan en estos bancos, que no las conocemos, que vienen, es muy probable que tengan necesidades espirituales. Quizás nosotros decimos, viene por esto, viene por lo otro, la iglesia viene por interés, pero realmente tiene interés y necesidad. Entonces nuestra responsabilidad es llevarle esa paz que viene a través de la palabra de Dios. Y hubo muchos que genuinamente le preguntaron al Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Uno de ellos es el joven rico, que no lo vamos a leer, pero si alguno está anotando, está en Mateo 19:16 y también está en los otros evangelios. Y también ahí en Mateo sí vamos a leer en el capítulo 22, Mateo 22, la experiencia del joven rico entiendo que fue genuina, pero después se fue triste, porque tenía que dejar muchas cosas y no las quiso dejar. En Mateo 22:35, ¿no? Preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Hasta ahí, porque después sigue la conversación, el Señor le responde con la palabra de Dios. Esa siempre va a ser la mejor respuesta que podemos dar, con textos. Eso siempre nos enseñan en la escuela bíblica, también nos lo enseña el pastor acá. Siempre la mejor respuesta va a ser la palabra de Dios, porque ahí ya el alma tiene que refutar a Dios y no a nosotros. Este hombre lo elogia al Señor y le dice, bien contestaste. Vieron como les había dicho que era el método de ellos. Pero acá el corazón de este hombre es igual al del que hemos leído en Lucas. Se levantan para tentarle, para hacerlo caer, para hacerlo tropezar. El Señor Jesús, que era y que es verdadero hombre y verdadero Dios, conocía las Escrituras y
esa era la manera que Él nos enseñó de cómo sacarse de encima a estas personas y aún al diablo. Cuando le fue a tentar al desierto, siempre el Señor le respondió con la palabra de Dios: escrito está. Y si leemos un caso más, en Marcos nos habla, en capítulo 12, dice, y llegándose en el 28, Marcos 12, 28, y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La misma pregunta que en Mateo. Y Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y en toda el alma y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Más es que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Acá el mismo escriba vuelve a mencionar la palabra de Dios y la menciona perfectamente y dice todos los pasos que había que hacer en ese momento, cuando todavía estaban bajo la dispensación de la ley, para alcanzar la salvación. Y el Señor le dice esta palabra que me quedó, hasta la tengo subrayada, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. Recordemos que parte de todas las parábolas que estamos viendo nos enseñan acerca del reino de Dios. Y hay un himno que cantamos, ¿no? No lejos del reino del cielo hay muchos que vienen y van. Más pocos, ¿cómo? Más pocos entrando están. Qué impresionante esa descripción del Señor para tantas almas que conocen la palabra de Dios, pero que no están dentro del reino. Tampoco están lejos. Pero es terrible para el alma haberse quedado a la puerta y no haber alcanzado la salvación. Este hombre le faltaba tan poquito, pero a la vez tanto para salvarse. No sabemos si después se salvó o no. Lo cierto es que el Señor en ese momento le cerró la boca como en tantas oportunidades lo hizo. Hubo muchos que creyeron en él. Ahí en San Juan habla de que eran fariseos que habían creído en el Señor Jesús. Conocemos acerca de Nicodemo, pero también había otros que al escuchar estas cosas cerraron su boca y abrieron, ¿qué cosa? Abrieron su corazón a la palabra del Salvador. Entonces ese es el contexto, esa es la ocasión en la cual el Señor se disponía a hablarle ahora. Vamos a Lucas capítulo 10, a este hombre que se levantó para tentarlo. Y es impresionante porque ante un ataque de este hombre al Señor, que es Dios, el Señor le responde evangelizándolo. Podría haberse dado vuelta y dejarlo hablando solo, que se consuma en ese odio que tenían hacia Cristo, y sin embargo el Señor no responde de la misma manera. Si hay alguien que experimentaba y ponía en práctica el evangelio que predicaba, era el Señor, de amar aún a los enemigos
Y por eso el Señor procede a darle esta parábola. Una parábola que, según fuera el corazón de este hombre, iba a ser beneficiosa para su vida o iba a ser de condenación. Porque el Señor le estaba dando la respuesta a aquellas cosas que él tenía en su corazón. ¿Qué apuntaba el Señor también con esta parábola? No solo a demostrar lo que es el verdadero amor, que es el amor de Dios, sino también a desnudar y a dejar en evidencia la hipocresía que había en los hombres de aquel entonces, que se consideran a sí mismos santos, justos, perfectos, tenían una estima de sí mismos que era muy impresionante de ver. Se dice que cuando un fariseo andaba por la calle, todo el mundo se daba vuelta a verlo, porque era un verdadero espectáculo ver a un fariseo caminar. Dice que hacía 3-4 pasos, frenaba, se ponía a orar a los gritos, mirando al cielo, después avanzaba. O sea, todo lo que hacían no pasaba desapercibido por estas personas. Y la realidad es que también tenían mucho poder político, poder económico, poder militar. Eran unas personas muy fuertes y poderosas en aquel entonces. Pero el Señor, a través de esta parábola, trataba de mostrarles algo que Pablo después lo deja escrito en Timoteo, 2 Timoteo, el capítulo 2, 2 Timoteo 3, versículo 5. Si alguien lo tiene, que lo lea. 2 Timoteo 3, 5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evitan. Apariencia de piedad. Habíamos dicho que el amor puede ser fingido. Acá Pablo vuelve a decir que la piedad puede ser pura apariencia. Una apariencia quiere decir una simulación o una forma. Tiene forma de que ama a Dios. Piedad es eso, es el amor a Dios. Parece que ama a Dios, pero ¿cómo lo ve Dios? Como una cáscara vacía. Tiene la forma de la piedad, pero en la realidad, ¿qué dice? Habiendo negado la eficacia de ella. Y esto, queridos, que me llamó también la atención. Lo decimos mucho este texto, lo conocemos muchos de nosotros. Pero negar la eficacia de la piedad es tremendo. Eficacia también se puede traducir como fuerza, como potencia, como poder. Entonces acá la palabra de Dios nos está diciendo que la piedad, el amor, es poderoso. Es más poderoso aún que muchas otras cosas que podemos manifestar. Y a veces, o muchas veces, nosotros también somos los responsables de ser reconocidos, como lo dice acá en este texto, o de ser encontrados delante de Dios como teniendo apariencia de piedad, pero en la realidad negando el poder o la potencia de la misma. Entonces, estas palabras que estamos viendo a través de esta parábola no solo tiene que aplicar a las personas que estaban en la época de Cristo, a estos religiosos, sino que tenemos que ver bien dentro de nosotros si la estamos negando a la eficacia de la piedad o la estamos poniendo por obra. Y ahora vamos a pasar de nuevo a la parábola en sí, donde vamos a tratar en forma sintética de dar las aplicaciones de la misma. En la parábola aparecen 4 personajes. El misionero recomienda no desviarse en los detalles, que son o sirven para adornar, podemos decir, para suplementar la enseñanza central, pero que
en estos 4 personajes podemos encontrar la esencia de todas las personas de este mundo. Recuerden cuando hablamos de la parábola de las minas, que también el número 10 encerraba la esencia del ser humano y de todas las clases de personas que pueden haber. Acá vemos 4 personajes. ¿Cuáles son esos 4 personajes? A ver si me los pueden decir. El hombre medio muerto, ¿qué sería por qué? Porque los ladrones lo asaltaron. ¿Podríamos decir que los ladrones son el 5.º personaje? Después, ¿quién más? Los fariseos, el escriba y el sacerdote, el levita, perdón. Y por último, el samaritano. Bueno, primero tendríamos que hablar de los ladrones y decir que en esa época, como en casi todas las épocas, lamentablemente, siempre hubo ladrones. Y estos caminos, que eran caminos desérticos y zonas montañosas, acostumbraban a albergar personas que vivían en cuevas, eran forajidos, y que aquellas personas desprevenidas que andaban o que viajaban solas, las asaltaban en el camino. Esto que el Señor usaba como parábola era algo que ellos conocían perfectamente. Muchas personas evitaban este camino, primeramente por cuestiones religiosas. Los judíos trataban de evitar pasar por Samaria, pero acá nos dice que era un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. ¿Dónde lo leemos? 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Todos los judíos que se llamaban judíos y que se decían ser judíos de ley tenían que ir por lo menos una vez al año a Jerusalén, a la capital, donde estaba el templo, y allí tenían que ofrecer por mano de los sacerdotes un sacrificio, un holocausto de expiación por sus pecados. Quizás esta persona de la parábola había venido de Jerusalén por ese motivo, no se dice. Lo cierto es que lo atacan estos ladrones que representan ni más ni menos que al ladrón de las almas, al ladrón que quiere hurtar y matar y destruir. Lo podemos leer eso en San Juan capítulo 10, el versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no es nada más ni nada menos que el diablo. El propósito que tiene el diablo para con todos los hombres es el de matar, hurtar y destruir. Y no solo la vida física, sino por sobre todas las cosas, la vida espiritual. Quiere que el hombre vaya al infierno. El único propósito del diablo es ese, y no descansa hasta lograrlo. Entonces los hombres de esta parábola bien representan al enemigo de nuestras vidas, al diablo, que robando a este hombre que volvía de Jerusalén a Jericó, cayó en sus manos y le dejaron medio muerto. Luego aparece en escena, podemos decir como si fuese una obra, pero es una parábola, un sacerdote, que también venía de Jerusalén, también iba a Jericó, pero a diferencia de la otra persona, el sacerdote efectivamente tenía el rol religioso, el rol, podemos decir, no me sale ahora la palabra, de los mandamientos, sí, de proceder, el deber, el oficio, sí, de efectuar esos sacrificios. Según la ley de Moisés, el único que podía efectivamente matar al animal y ofrecer el sacrificio en el templo eran los sacerdotes, que eran los descendientes directos de Aarón. Había muchos que trabajaban en el templo, que oficiaban en el templo, pero que no tenían esta capacidad.
Un verdadero sacerdote de Dios, un genuino sacerdote de Dios, cada vez que ofrecía un animal en expiación por los pecados, primeramente suyos y después por los del pueblo, tenía que estar orando y rogándole a Dios misericordia y reconociendo que ese animal estaba ocupando su lugar. Cuando Juan el Bautista lo ve venir al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció como el verdadero Cordero que quitaba el pecado del mundo, el verdadero sustituto, el que ocupaba nuestro lugar, el verdadero vicario. Hoy que se dice que el Papa es el vicario, que la Virgen es vicaria, el verdadero vicario del hombre con Dios es el Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este sacerdote, que podemos decirlo vulgarmente, trabaja haciendo misericordia, cuando tuvo que experimentar la misericordia para con este hombre que estaba indefenso y casi muerto, no lo hizo, pasó a un lado. ¿Cómo? Negó la eficacia de la fe. Viéndole, sí, obvio, no pasaba desapercibido ese hombre ahí medio muerto en el camino. No había muchos caminos, había un camino. Pero cuando lo vio, pasó por al lado. Hay textos preciosos para leer después en el Antiguo Testamento, pero no lo vamos a hacer, acerca de cómo era el corazón de estos sacerdotes que ofrecían sacrificios falsos. Después vino un levita. Un levita porque descendía de la tribu ¿de quién? De Leví. Miren, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes descendían de la tribu de Leví, pero de la familia de Aarón. En cambio, todos los levitas tenían también un ministerio que era trabajar en las cosas sagradas de Dios, los utensilios, las copas, la mesa, los panes, todo lo que era la parte eminentemente práctica. Serían los diáconos del templo de aquel entonces. Y la Biblia habla de los levitas con mucho amor. En el Antiguo Testamento esto sí lo podemos leer en Números, capítulo 3. Es un misterio precioso cómo Dios los apartó, porque vio en el corazón de esta tribu algo que las otras tribus no manifestaron. Y también en el estudio están todos los textos, ¿no?, acerca de los levitas. Pero si vamos a Números 3, estoy en Levítico, Números 3, del 10 al 13, ¿quién lo quiere leer? Y constituirá a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: y aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Acá vemos cómo los levitas reemplazaron a los primogénitos y fueron apropiados directamente por Dios. Míos son los levitas. Era una tribu que después pasó a ser una raza de hombres que le pertenecían a Dios y que desde que nacían hasta que morían era esto. Eran personas de Dios. ¿Quién más que un levita podía decir que Dios es un Dios de misericordia? Porque lo experimentaban desde el momento en que nacían hasta que se morían, y estaban en el templo oficiando por misericordia, y vivían y se alimentaban por misericordia de Dios. Ni siquiera tenían que trabajar para comer el pan que tenían en sus platos. Sin embargo, este levita, que vivía de la misericordia de Dios y que no se merecía nada de lo que tenía,
en el momento de mezclar y poner en práctica la eficacia de la fe, ¿qué hizo? Versículo 32. Y asimismo un levita, llegando cerca de él y viéndole, se pasó de un lado. De la misma manera que el sacerdote, ahora también esta persona religiosa, que era religiosa de palabra pero no de hechos, pasó de largo. Y por último se nos menciona a un samaritano. Los samaritanos, vamos a decirlo brevemente, eran personas que no eran ni judíos ni gentiles, eran una mezcla. Y sabemos que la palabra de Dios, cada vez que hay mezcla, hay mixtura, hay pecado. Dios aborrece la mezcla y la mixtura. No se puede servir a dos señores. O se aborrece a uno y se allega al otro, o se ama a uno y se aborrece al otro. Los samaritanos se caracterizaban por eso. Cuando les convenía se consideraban judíos que iban y servían a Dios. Cuando no les convenía se consideraban de otra religión y de otra nación. Y esto fue así desde el principio y aún hasta el final de los tiempos. Pero este hombre, que volvía también de Jerusalén, evidentemente había tenido una experiencia espiritual genuina y, sin lugar a equivocarse, podemos decir que tenía derramado el amor de Dios en su corazón. Había experimentado eso que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos. ¿Y cómo sabemos que lo tenía? Porque acá dice que fue movido a misericordia. Y la misericordia es el amor de Dios práctico. ¿Por qué tenía ese amor de Dios práctico? Porque tenía a Dios en su noticia, en su corazón. No importa qué clase de persona era o había sido. Él era una persona que entendía la misericordia que Dios había manifestado con él y ahora también la ponía en práctica de una manera completamente desinteresada, dejando todas las cosas que tenía. Siguió su camino a pesar de los ladrones que podían haber, caminó porque dice que subió al hombre a la cabalgadura, dejó dinero, se ocupó, le dejó tiempo y todas esas cosas para obrar misericordia con este hombre que no tenía, podemos decir humanamente, más remedio. Y sí, ahí aparece la otra figura, la última figura que vamos a mencionar, que es ¿qué usó el levita para curar al ladrón, al hombre que había sido herido? En el 34, ¿qué dice? Vendó sus heridas echándoles aceite y vino, poniendo sobre la cabalgadura, y llevóle al mesón y cuidó de él. La preciosa obra de este hombre representa de una manera muy sintética la obra que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo es el que vino a morir por nosotros en nuestro lugar. Cristo es aquel que vino y fue movido a misericordia para hallándonos en la condición de pobres y miserables pecadores, como dice también ahí en Isaías capítulo 1, donde nuestras heridas no están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición triste del hombre, de todos los hombres, mujeres, niños, ancianos en este mundo. El Señor Jesús, hemos dicho, que obró con misericordia, ofreciéndonos primeramente el Espíritu Santo, figurado en este caso en el aceite, pero también derramando su sangre en la cruz, que está representada, en este caso, con el vino, cargando. Bueno, a mí me parece que Brian salió 2 veces ya, no sé qué pasa. Capaz que te necesita y le da vergüenza. Todo lo que este hombre hizo representa la obra de salvación del Señor Jesús, del Padre y del Espíritu Santo en nuestro favor. Pero también nos representa a nosotros. Y esa es la explicación que el Señor quiere que nos quede. Si nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, ahora no podemos ser hipócritas, no podemos ser indiferentes
porque como sabemos, todas las personas que nos rodean y que no tienen a Cristo están en la misma condición de esta persona que había sido asaltada. La descripción es bien gráfica, para que nosotros veamos que caminamos todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, alrededor de personas en esta condición. Y ahora nos viene la pregunta, ¿cómo obramos nosotros? ¿Pasamos a un lado? ¿Las miramos y seguimos? ¿Ni las miramos? Estamos tan... Y esto a mí primeramente me hace reflexionar. No quiero acusar a nadie, pero es la pregunta que el Señor nos quiere hacer a través de esta lección. ¿Cuántas veces estamos ensimismados, ¿no? Pensando en nuestros problemas, pensando en nuestros dolores, pensando en nuestro sufrimiento, cuando somos hijos de Dios, cuando ya fuimos rescatados, cuando vamos en un caballo, no tenemos ni necesidad de tocar este mundo pecador, y sin embargo pasamos de largo. Entonces, todos esos textos que hemos visto nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que mover a misericordia. La misericordia no se queda quieta, se mueve, actúa. Yo puedo decir que tengo mucha misericordia, pero si me quedo estático, no se cumple este texto en mi vida. Terminamos leyendo Miqueas, página 930 del Antiguo Testamento, capítulo 6. El que necesite y quiera, después le paso los apuntes para que pueda seguir estudiando. Miqueas capítulo 6, desde el 6 en adelante dice: ¿Cómo, con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esto lo experimentó el buen samaritano, y a lo largo de la historia de la Iglesia muchas personas lo experimentaron y lo siguen experimentando. Muchas personas que para nosotros son o no están en la estima que consideramos que tienen que tenerla, pero que viven y experimentan la misericordia y que no son de ejemplo, pero también de juicio. A muchos de nosotros que, como los escribas, como los doctores de la ley, nos conocemos todas las doctrinas. Así que el Señor nos pueda dejar en el corazón esta inquietud, que nos pueda dejar esta necesidad de experimentar esto que acabamos de leer en Miqueas 6:8.